Cada noche, los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar la noticia y a sus protagonistas en una mesa de análisis distinta. Aquí, las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. De frente en Colima. Por El Heraldo Radio 104.5. Conduce Karina Solano. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe a una emisión más de Frente en Colima. Es un gusto iniciar esta noche con información muy importante de la que le estaremos abordando, pero antes de comenzar, le recuerdo los teléfonos para que se comunique con nosotros: 312-313-7930, repito, 312-313-7930, y hoy nos acompaña un invitado de lujo. Él es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, Carlos Misael Anguiano Solano. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Hola, ¿qué tal, Karina? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias a usted que nos acompaña en esta noche y gracias también a nuestro auditorio. Bueno, pues ustedes a través del sistema de anticorrupción han hecho algunos señalamientos y han dado seguimiento a la situación financiera por la que atraviesa actualmente el estado de Colima, y que gran parte o casi toda la parte se deriva de gobiernos anteriores, principalmente el gobierno que acaba de salir o que acaba de concluir de José Ignacio Peralta Sánchez. A mí me gustaría pues preguntarle un poco de este tema de que le han dado seguimiento. Sí, gracias. Mira, desde que se hizo el anuncio del gobernador de que no se iba a poder pagar la nómina a los trabajadores del gobierno del estado, nos pusimos a hacer un análisis de la cuenta pública hasta ese entonces, que era la de junio de este año, y pues nos quedaron varias dudas, ¿no? Por lo tanto, solicitamos al comité coordinador, que está integrado por el Infocol, la Contraloría del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el OSAFIC y la Fiscalía Anticorrupción. Le solicitamos emitiera un exhorto al entonces gobernador para que aclarara un poco más la situación, poniéndole ahí varios puntos que no nos quedaban claros, nos quedaban dudas, de repente no eran consistentes con las declaraciones que había dado, y vaya, sospechábamos de que esto no era sobre todo una situación que se había gestado en los términos de la pandemia, como él aseguraba, ¿no? Nosotros preguntábamos si nos parecía que esto era algo que ya se venía gestando desde hace varios años, y precisamente era la aclaración por la que queríamos hacer. Solicitábamos el exhorto. Lamentablemente no se logró un exhorto como tal, sino el comité coordinador decidió, por ahí unos temas de interpretación de la ley, emitir una especie de solicitud de información, la cual fue entregada el 8 de septiembre de este año y nunca hubo respuesta. Lamentable, ¿no? Que a temas tan sensibles como son los recursos, como son ahora sí que la cuenta pública y este tema tan sensible también de los salarios, y que no se pueda transparentar, ¿no? Un tema tan importante. Sí, desde luego, o sea, todavía quedan muchas dudas al respecto. Por ahí estuvimos siguiendo también las comparecencias la comparecencia que le hizo el Congreso para que explicara precisamente, pero igual había muchas imprecisiones y en varias ocasiones generaba lo que les comentaba, es que después iba entregada la información o se las iba a mandar. Si se las mandó o no a los diputados, desconocemos, es un tema que ya no se hizo público, por lo que como ciudadanos nosotros pues estamos ante la incertidumbre, ¿no? O sea, no sabemos realmente qué fue lo que pasó, si incluso algunas de las solicitudes que nosotros hicimos fueron retomadas por los propios diputados, por las y los diputados, y son las cosas que dijo, bueno, luego les mando la información. A nosotros no nos entregó hasta la fecha, bueno, ya no se entregó de parte del gobierno del estado la información, y estamos retomando el tema ahora con la nueva administración, esperando que exista una mayor transparencia en ello. Han enviado, ¿no?
¿no? Una solicitud han enviado para que la gobernadora en turno, Indira Vizcaíno Silva, pueda aclarar un poco también el tema, ¿no? Efectivamente, la semana pasada, el miércoles, enviamos un oficio a la gobernadora, precisamente externándole 3 inquietudes principales. Entendemos que no tiene todo el panorama todavía de la administración, de lo que sucedió en la administración, y que se van a hacer las auditorías correspondientes, por lo cual decidimos omitir algunas de los cuestionamientos que le hacíamos al entonces gobernador. Solamente nos centramos en 3 puntos básicos que no logramos entender todavía, y además le externamos unas preocupaciones que consideramos graves. Tanto la que más grave consideramos es que existe la posibilidad de que existan, 2 cuentas públicas o 2 registros de cuenta pública: el oficial, el que se publica y da seguimiento, y otro que no se conoce. Preguntarle, Carlos Misael, este tema, la gobernadora recientemente, ahora con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó en su discurso que no habrá persecuciones para el gobierno saliente. Sí va a haber auditorías, pero no habrá persecuciones. Eso manda un mensaje como para decir, no se le va a dar seguimiento a este tema. ¿Qué lectura le dan ustedes a través del Comité Ciudadano? Bueno, en particular a eso, en el tema de persecuciones, lo vemos desde un punto de vista favorable, en el sentido de que no se politicen los temas, ¿no? Por ahí lo comentaba también el presidente, que no se buscaba la venganza, sino simplemente la justicia. Si existen los elementos, y esperaríamos se diera el seguimiento para tener los elementos suficientes, y que se lleve conforme a proceso cualquier denuncia, cualquier denuncia que derive de las auditorías, ¿no? O cualquier responsabilidad. Sin embargo, ustedes pues sí consideran que sí se le está dando seguimiento, sí se le va a dar el seguimiento. Al menos eso nos toca como ciudadanos también confiar, ¿no? En que sí habrá, pues, al menos en ese tema, y que si hay responsabilidades puede haber justicia. Desde luego, esperamos que sí exista ese seguimiento. De nuestra parte, como Comité de Participación Ciudadana, le estamos dando seguimiento, le vamos a seguir dando seguimiento. Incluso una de las cuestiones que no teníamos en el radar, por no ser de la propia naturaleza del comité, es estar haciendo una revisión trimestre a trimestre cada que se publican las cuentas públicas, los informes trimestrales de la cuenta pública, hacer un breve análisis de qué es lo que está pasando, precisamente para evitar que esto se vuelva a ocurrir en un futuro, ¿no? Nada más que si hay un tema que, si la cuenta pública que se está publicando no es la real, pues difícilmente se puede lograr algo. Por eso también le solicitamos a la gobernadora pues que se aclarara esta situación. Por ponerte un ejemplo, en la cuenta en el último informe trimestral con fecha del 30 de septiembre, que se publicó en la última semana, tienen 30 días para publicarlo después de que termine el periodo. En la última semana de octubre, el total de pasivos son de 6,200 millones de pesos, considerando la deuda a corto plazo y la deuda a largo plazo. Sin embargo, la gobernadora afirma que hay 11,000 millones de pesos de deuda que está heredando el gobierno. Estamos hablando de una diferencia de prácticamente 5,000 millones, que no es un monto cualquiera, ¿no? Sumados, y de ser cierto esos 11,000 millones de pesos, estaríamos hablando que es más del 50% del presupuesto anual del gobierno del estado. Entonces, eso para nosotros nos preocupa bastante, porque deja pues sin elementos. Es como andar caminando a ciegas en la oscuridad, al no tener todas estas cifras. Y le estamos solicitando también que se haga una investigación en este sentido. Estas, digamos, dobles cuentas públicas, que incluso hay un antecedente el año pasado con el gobernador Ignacio Peralta, cuando solicitó el crédito a largo plazo, argumentaba que habían heredado de la administración de Mario Anguiano. Por ahí lo hizo público en una reunión con organizaciones de la sociedad civil. Les presentó la justificación de por qué se debería, y afirmaba que había les habían heredado 4,894 millones de pesos, ¿no? Cifras más o menos redondeadas. Pero eso nunca se vio en la cuenta pública, porque en la cuenta pública, al cierre de la administración de Mario Anguiano, había un monto de
pasadito los 3,000, ahorita no recuerdo bien la cifra, de 3,000 millones de pesos, y esto sí se fue incrementando hasta 6,000 millones. Entonces es difícil poder dar un seguimiento cuando las cifras públicas pues de repente parecieran que no son las reales. Y además, ahorita que mencionaba también que cuando compareció el gobernador del estado, el ex gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, pues no asistió, en su momento no asistió a todas estas ocasiones que se le citaron, creo que nada más una ocasión asistió y esta última vez, pero ¿cómo pedirle, no? Que ahorita que ya no es gobernador, si se presumía que normalmente no se le habitaba en el estado de Colima, ¿cómo citarlo ahora a comparecer como exfuncionario si cuando era el gobernador no asistió? Bueno, aquí tendría que seguirse el proceso o sea, el primer paso sería investigar, ¿no? Llegar a fondo. La gobernadora ha dado algunas declaraciones donde la información es imprecisa, donde no se les daba información también a ellos. Entonces, pues nosotros estamos en la disposición para colaborar precisamente en esta situación, dar seguimiento desde la perspectiva y la visión ciudadana. Y bueno, lamentablemente pues sí, no asistió a la comparecencia de la glosa del informe de gobierno, y cuando asistió para cuestionarle del impago, todavía había algunas de imprecisiones, es como lo percibimos nosotros, ¿no? Y una falta de información de algunos detalles. Sobre todo eso, ¿no? Que sí lo vimos durante el gobierno que ya salió, que era una de las características, que eran muy opacos en ese tema de la transparencia, aun cuando era parte de su compromiso, de su discurso de campaña, que iban a ser un gobierno transparente, pues vimos muy poca transparencia desde el inicio de su gobierno. Tenía sus momentos, tenía sus ratos. En el caso de las cuentas públicas, hablando en particular solamente de las cuentas públicas, sí generaba por ahí por lo menos los mínimos de ley en la publicación. Bueno, en algunas ocasiones, antes me tocaba dirigir la organización de Cómo Vamos Colima, y bueno, sí, por otro lado, pues no cumplía a veces en tiempo y se tenía que presentar denuncias ante el Infocol para que publicaran la información. Y bueno, una vez que tienes la información, pues uno confía en que la información es verídica, además de que pasa al Congreso y el Congreso la revisa. Pero con este tipo de detalles donde vemos deudas ocultas y que nunca tocan la cuenta pública, es difícil realmente confiar, ¿no? Ahorita ya nos cuesta trabajo confiar en lo que estamos viendo en la cuenta pública por todas las declaraciones que hay. Y la verdad es que sí es algo sumamente importante, creo que delicado, porque si de por sí ya los ciudadanos en los últimos años creo que nos hemos hecho muy desconfiados, ¿no? de quienes nos gobiernan, y luego pasan este tipo de situaciones que viene arrastrando el Estado, realmente pues genera mayor pues desconfianza por parte de la población, y que además estén pues ahora sí que digamos coloquialmente, ¿no? En el ojo del huracán. Claro, y eso es un punto importante, digo, ahorita que lo mencionas, hace falta y es necesario fortalecer las instituciones, darle una mayor, o sea, que las instituciones como Estado, o sea, no como gobierno del Estado, sino como Estado en sí, se vayan viendo más fortalecidas, y la transparencia, desde luego, es una de las características para fortalecer precisamente estas instituciones. Así es, cada parte, desde, pues ahora sí que todo el gobierno en general, desde el poder ejecutivo, legislativo, o sea, todos, cada uno desde su trinchera, pues creo que sí hace falta, como tú mencionas, que refuercen este tema. Estaba viendo este documento que ustedes envían a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, en donde uno de los temas que ustedes solicitan es el crédito por los 740 millones de pesos, que también dio mucho que hablar, fue un tema muy polémico, y que además pues vimos que hubo pues muchos enfrentamientos, ¿no? entre legisladores de un partido y otro partido, y que al final pues sigue dando de qué hablar.
Así es, a la fecha, nosotros como Comité de Participación Ciudadana, bueno, sí, para recordar un poco al auditorio, al momento que se aprueba el decreto, también se aprueba la conformación de un comité que le iba a dar seguimiento al crédito, ¿no? Y al menos públicamente se mencionaba que que tal cual que se le iba a dar seguimiento al crédito, ¿no? El comité estaba conformado por parte del el gobierno del estado, la comisión entonces de transparencia del gobierno del estado, el comité de participación ciudadana, quien presidiera el comité de participación ciudadana, y una organización de la sociedad civil. Cuando sale al principio de todo este tema del crédito, a finales del año pasado, efectivamente estuvieron en contacto con la entonces presidenta, la maestra Isela Uribe, a quien estaban informando, y ella a su vez nos comentaba cómo era la contratación del crédito. El crédito no fue contratado hasta este año, de donde se dispuso de los recursos, pero cuando entra el nuevo presidente del sistema anticorrupción, el licenciado Juan Carlos Alcántar, que él entró en febrero de este año, ya una vez que se estaba ejerciendo ya no tuvimos una mayor comunicación. Solicitamos más de alguna vez la información de en qué se estaba gastando el recurso, cómo se estaba gastando, y ya no se tuvo. Por ahí nos fuimos al análisis del decreto, y si lo lees textualmente dice que el comité le dará seguimiento a la contratación, pero nunca habla del uso de los recursos, ¿no? Entonces pensamos que por ahí fue una estrategia, ¿no? Pues no sé si se apegaron tal cual al pie de la letra, pero a la fecha no sabemos en qué se gastó. Sabemos a grandes rasgos, ¿no? Que iba una parte para el tratamiento de la pandemia, otra para la remodelación de Palacio de Gobierno, y la otra para concluir las obras del C5. Pero no sabemos realmente cómo fue la distribución, y es una de las cosas que le estamos solicitando a la gobernadora. El detalle de esa información, para poder conocer cómo fue ejercido ese crédito, que a final de cuentas pues es un crédito a largo plazo. Y que además esto también sigue, así es, y que además esto también sigue generando dudas, porque desde el C5 que mucho se ha hablado de que todavía no está completo, ¿no? Que el personal pues no está completo, que pues ahora sí que todo el equipamiento no está completo, y que pues se inauguró porque ya iba a cerrar el gobierno anterior y era uno de esos proyectos, que esto también ha generado muchas dudas. También el tema de los recursos para la pandemia, porque también hemos visto muchas carencias, y es cierto que se trata de un evento extraordinario que pues ninguno teníamos conocimiento, ni las propias autoridades, de cómo actuar, pero sí es real que, digo, con el paso de los meses te vas dando cuenta que existen muchas condiciones, existen muchos faltantes, ¿no? Entonces sí es algo que yo creo que al menos como ciudadanos, pues sí nos ha dejado mucho a deber este tema de la falta de transparencia, al menos en esos recursos. Me imagino que ustedes más, que están más de cerca con este tema. Sí, desde luego, y algo que nosotros procuramos es precisamente impregnarle al sistema anticorrupción esta visión ciudadana. Se dan de repente declaraciones y dan algunas cifras, pero no se logra concretar, o sea, cuál es la inquietud del ciudadano, ¿no? O sea, realmente cómo está, y a veces pareciera como que nada más van dando cifras aquí y allá, y realmente es difícil dar seguimiento. Ese es otro punto, el que comentas, la pandemia, que también estamos solicitando, porque se argumentaba que la pandemia generó gastos extraordinarios, sobre todo el año pasado. Para ello entonces estamos, bueno, ¿cuáles fueron los gastos extraordinarios que se generaron y en qué se gastaron, ¿no? Servicios personales, se gastaron en materiales, se gastó en infraestructura, en qué fue lo que se gastó y cuál fue ese monto que se gastó para derivar en la situación que estamos viviendo ahorita, ¿no? Así es, porque además el tema de las vacunas, pues ahí no pueden decir, ¿no? Que porque están comprando vacunas, porque ya sabemos que además de que no se puede, las está mandando el gobierno federal. Esa es una de las dudas que quedan en que se ha gastado este recurso. Vemos también en este documento que otro de los conceptos es un gasto por el monto de los 923 millones, más de este tema, los 923 millones de pesos que también aparecen en esta situación financiera, ¿verdad? Ese
es un monto de deuda que aparece como otros pasivos a corto plazo, y realmente no sabemos a qué se refiere con esos otros pasivos. Estamos hablando casi 1,000 millones de pesos, y es un monto que el comportamiento que ha tenido es sube y baja. De repente baja, luego sube, y pareciera como que de un renglón de la cuenta pública en el tema de pasivos, luego le bajan a eso, se lo pasan a otros pasivos, luego otros pasivos bajan el monto y lo suben en otro lado. En general la deuda no ha bajado, no hay un comportamiento en el que baje la deuda, y bueno, no sabemos. En el manual de contabilidad gubernamental no dice ahí como pues ahí y mete todo lo ok, pero ¿qué es todo lo demás? Los otros renglones de alguna manera están más o menos claros, renglones como proveedores, servicios personales a pagar a corto plazo, contratistas, participaciones, transferencias. Entonces te da una idea de en dónde está la deuda. Pero cuando revisas otros pasivos a corto plazo y otros pasivos circulantes, realmente es bueno, pues ¿a qué te refieres con otros pasivos a corto plazo? ¿A qué se debe que lo clasificaste ahí que no corresponda a ninguno de los otros puntos, ¿no? Ni siquiera créditos bancarios, que eso está en otro apartado. Así es, y otro de los temas que también ha llamado la atención es porque si desde meses anteriores ya tenían conocimiento de la situación y aún así, bueno, pues las autoridades se seguían negando, ¿no?, que hubiera un problema financiero, y es hasta casi ya el cierre de la administración cuando dicen, ok, ya colapsamos, ya, ¿qué vamos a hacer? O sea, si ya lo sabían desde entonces y lo negaban. Vaya, es todo un tema eso, efectivamente, por eso insistimos en que esto debe dársele seguimiento, y no debe quedar, o sea, que no se tome como se ha declarado, y eso lo aplaudimos, que no se tome como una especie de revancha política o una persecución, una cacería de brujas, ¿no? Simplemente que se apegue el Estado, hablando como entidad, no como gobierno del Estado, precisamente al marco de la ley, que dé seguimiento y al debido proceso que deba de llevar, y que se aclare con la explicación que como ciudadanos consideramos nos merecemos por todas estas afectaciones que no nada más tuvo a las y los trabajadores del gobierno del Estado, porque eso luego se va en cadenita. Al momento de verse afectados, luego también la situación económica en lo general, pues dejan de consumir, dejan de consumir, de comprar servicios, productos, y tiene una afectación también a las empresas, ¿no? En menor impacto, pero también tiene una afectación importante. Y qué decir de los órganos autónomos y descentralizados, como hemos visto el impacto al Poder Judicial, donde incluso han ido a huelga, y eso te detiene también los procesos para la correcta aplicación de la justicia. Así es de algún modo, ¿no?, se paraliza la economía en el Estado, y sí lo hemos visto las afectaciones en todo, desde la pandemia, el impago a trabajadores. La verdad es que la situación en el Estado es compleja. Si me permites, Carlos, vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Comunícate en el programa De Frente en Colima a través de nuestro WhatsApp 312-106-3258, 312-106-3258, y haznos saber tu denuncia, noticia o cualquier sugerencia importante para Colima a través de El Heraldo Radio Colima por el 104.5, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Comunícate en el programa De Frente en Colima a través de nuestro WhatsApp 312-106-3258, 312-106-3258, y haznos saber tu denuncia, noticia o cualquier sugerencia importante para Colima a través de El Heraldo Radio Colima por el 104.5, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
Y ya estamos de regreso a través de este espacio, esta mesa de análisis a través de Frente en Colima. Qué gusto que siga con nosotros. Les recuerdo los teléfonos en cabina para que se comunique con nosotros, nos haga llegar sus comentarios a través del 312-313-7930. Repito, 312-313-7930. Esta noche nos acompaña en esta mesa Carlos Misael Anguiano Solano. Es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado. Estamos hablando de este seguimiento que están dando a la situación financiera por la que actualmente está atravesando el estado de Colima. Ellos refieren que han mandado un oficio a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, en donde también solicitan la información, pues que en su momento no fue entregada por la administración pasada de José Ignacio Peralta Sánchez. En este escrito ellos pues refieren de algunas dudas que han quedado a deber, pues ahora sí que la administración anterior. Qué gusto que continúes con nosotros, Misael, y que nos empapes un poco de esta información. Muchas gracias, Karina, aquí estamos a la orden. Gracias a ti. Y bueno, pues antes de irnos a corte hablábamos de esta situación tan delicada que atraviesa el estado y que sin duda pues ha afectado, ¿no?, en la economía de todos, desde el impago a los trabajadores, desde la situación pues que vive cada una de las dependencias del estado y todas estas dudas que no han sido resueltas. Sí, así es. Fíjate que también en este tema del impago a los trabajadores hubo algo que en nuestro análisis que hicimos y que le externamos a la gobernadora que nos llama la atención, que es el tema de una diferencia entre los ingresos y los egresos. En la contabilidad gubernamental hay 6 momentos contables, y que es el presupuestado, ampliaciones o reducciones del presupuesto, el presupuesto modificado, y luego viene el devengado. El devengado lo podemos entender en términos coloquiales cuando una entidad, en este caso el gobierno del estado, recibe o emite un comprobante fiscal. Es decir, para los ingresos cuando expide un comprobante fiscal, y en los egresos cuando recibe, no sé, una factura. Vamos a ponerlo en ese término. Al momento de analizar ese momento en particular, vemos que los ingresos y los egresos están, digamos, lo que entró salió, para términos coloquiales, ¿no? Y sencillos. Pero cuando nos vamos al momento que es el pagado se refiere cuando ya el gobierno del estado recibe una transferencia o recibe un cheque, en el caso de los ingresos, y en el caso de los egresos, cuando hace la transferencia o cuando expide un cheque. Cuando comparamos estos dos momentos de lo pagado, vemos que sí es concordante lo que se recibió en transferencias o cheques, por ponerlo de alguna manera, contra lo que expidió de recibos el gobierno del estado. Pero cuando nos vamos a los ingresos hay una diferencia, y la diferencia es de 1,200 millones de pesos entre lo que pagó, entre lo que ingresó y lo que pagó. Es decir, aparentemente recurso había al 30 de septiembre de este año, y por alguna razón no se erogó ese pago. Entonces eso también se lo externamos a la gobernadora como una preocupación, y que nos parece, no entendemos, no encontramos dónde estaban esos 1,200 millones de pesos de diferencia entre lo pagado y entre los ingresos y los egresos. Pues sin duda, y entre más yo creo que más investiguen, más cosas van a ir saliendo, más irregularidades, ¿no? Ahorita que mencionabas esto, me estaba acordando de una parte que mencionaba también la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, que entre las irregularidades que han encontrado en el gobierno del estado, pues había una deuda por 1 millón de pesos en vuelos de personas que eran ajenas al gobierno del estado. Y entonces, bueno, pues nos vamos para atrás y luego nos acordamos también que hubo un conflicto en donde estuvo involucrado también el exsecretario de Turismo.
y que entonces desde entonces ya había muchas dudas en el gobierno y que siguen ocurriendo más dudas, siguen saliendo más dudas. No, desde luego, si te pones a rascarle muy probablemente, bueno, pueden pasar dos cosas, ¿no? Por una parte, puedes encontrar más irregularidades y por otra, procurando ser objetivos y no, digamos, condenar antes de tener todos los elementos, se pueden aclarar algunas de las dudas que existen. Sí, claro. Entonces, pues en eso estamos y sobre todo lo que nos interesa mucho es no soltar el tema, darle el seguimiento adecuado desde nuestra posición como Comité de Participación Ciudadana y traducirlo en un lenguaje que pueda ser accesible, entendible para las personas y que entiendan qué es lo que realmente pasó, cuál fue el trasfondo sin entorpecer el debido proceso y a la vez con toda esta experiencia desarrollar los mecanismos necesarios para prevenir esto en un futuro. La verdad es que es muy lamentable la situación, la afectación, insisto, a todas las familias de los trabajadores, así como organismos autónomos y descentralizados. Si tomamos en cuenta, estamos hablando que cerca del 40% de la población, más o menos cifras, trabajan para el gobierno en cualquiera de los niveles en los dos niveles de gobierno aquí en el estado, municipal o estatal, y entonces realmente hay un impacto importante porque gran parte de la economía depende mucho del gobierno del estado. Así es, y como tú mencionabas, tratando de ser objetivos, que cualquier resolución que venga por parte de, por ejemplo, en este caso del Comité de Participación Ciudadana, pues tiene mucho mayor credibilidad que si lo dice el gobierno, ¿no? Que aunque sea verdad y que aunque explique, mira, esto se gastó en tanto, lo vamos a creer más de un comité ciudadano que del propio gobierno, justamente porque hablábamos de esto, ¿no? Que han perdido la credibilidad y ahora, como está la situación en el estado, pues mucho más. Mira, una de estas, esperaríamos que así sea y nosotros estamos procurando el mejor análisis y algunos cuestionamientos, procurando ser muy objetivos sin politizar las cosas. De los 4 integrantes que estamos en el comité, ninguno tenemos vínculos con partidos políticos y bueno, no somos dentro de esa parte, ¿no? de la política, y hemos procurado mantener muy un margen, sí colaborar con todos los actores porque es necesaria la colaboración, pero mantener una etiqueta de apartidista en ese sentido. Entonces sí estaríamos procurando eso, y una de las máximas, por decirlo de alguna manera, una de las certezas que existe en el combate a la corrupción es que no existe un real combate a la corrupción sin la participación ciudadana. Entonces, por eso es muy importante desde el Comité de Participación Ciudadana, y no nada más el comité como tal, sino la vinculación que tengamos con organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, universidades o sector académico, y desde luego los colegios de profesionistas. Entonces, eso es lo fuerte del Comité de Participación Ciudadana, porque no nada más terminamos siendo 4 ciudadanos que estamos ahí con ciertas capacidades, pero la fortaleza viene precisamente desde la ciudadanía y nos toca a nosotros ser el vínculo entre la sociedad y el gobierno precisamente para todos los temas relacionados con el combate a la corrupción. No sé si ya me contestaste la pregunta que te quería hacer, pero igual te la pregunto. ¿Cuántos integrantes son de este comité? ¿Son 4? ¿Perdón? Sí, ¿cuántos integrantes son de este comité de participación ciudadana? Tendríamos que ser 5. O sea, la ley establece que seamos 5 integrantes y la sucesión es de manera escalonada. El último año de nosotros como integrantes nos toca presidir el sistema estatal anticorrupción. En este caso está el licenciado Juan Carlos, y una vez que termina su gestión en ese año, que él ya terminaría a mediados de febrero, le tocaría en este caso al doctor Carlos Garibay presidir el sistema. Entonces, esto implica que cada año debe de estar incorporando un nuevo integrante o una nueva integrante al Comité de Participación Ciudadana. En febrero de este año salió la maestra Isela Uribe, no hay quien la sustituya.
está por salir el licenciado Juan Carlos, tampoco hay quien la sustituya. El mecanismo para elegirlos es que el Congreso designe a una comisión de selección integrada por 5 representantes del sector académico y 6 representantes de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, hemos estado en pláticas precisamente en particular recientemente con la diputada Priscila, que es quien preside la Comisión Anticorrupción y Transparencia del Gobierno, para que se emita y se retome la convocatoria que quedó pendiente y la legislatura pasada no terminó, para integrar el comité de selección y que estos a su vez puedan elegir a las nuevas integrantes. Tendría que ser por lo menos una mujer del Comité de Participación Ciudadana, ¿no? ¿Y Somos ustedes los 50 postulan o ellos se postulan solos para ser candidatos y poder? Para ser candidatos a la comisión el comité de selección. Bueno, esos los postulan, en el caso de la academia, las universidades, las instituciones académicas del estado, pues la Universidad de Colima, la Universidad de Univer, el Tecnológico, la UNIVA, la Vizcaya, de Manzanillo está la UTEM, me parece, la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Son más o menos de quienes han participado tanto en la comisión de selección pasada como han estado colaborando con nosotros en el Consejo Consultivo para la construcción de la política estatal anticorrupción. Entonces, ellos postulan a personas y por parte de las organizaciones de la sociedad civil han participado principalmente en la organización Como Vamos Colima, Coparmex Colima y Coparmex Manzanillo, que postulan a personas que tengan trayectoria en temas de anticorrupción y transparencia, y a la vez la ley por ahí estipula que sean organizaciones que deben de tener trayectoria en estos temas, ¿no? Entonces está pendiente la convocatoria, se abrió ya casi a final de cerrar la legislatura pasada, nunca terminaron con el proceso y es uno de los pendientes que dejaron. Ahora, y creo que es un tema importante. Hubo muchos otros que a lo mejor todos los temas son importantes, pero hay unos más que otros, ¿no? Y creo que sí es algo que debiese de haber salido, pero bueno, no fue así. ¿Han hecho ustedes alguna solicitud? Me comentaba que ustedes, bueno, pues van a estar dando seguimiento, ¿no? Para que se haga. Para este tema de la comisión de selección, sí. En lo particular, el licenciado Juan Carlos es quien ha estado dando seguimiento directamente con la diputada Priscila, que es quien preside esta comisión y a quien le tocaría retomar lo que en su momento dejó pendiente la diputada, se me fue el nombre, la de Manzanillo. ¿Está Gretel? Gretel, ella, perdón, sí, la diputada Gretel fue quien emitió la última convocatoria y pues a final de cuentas ya ya estaban para la siguiente fase, ya tenían los expedientes, hasta donde estábamos tenían los expedientes, simplemente no se hizo la etapa de entrevistas ni tampoco se deliberó con quiénes iban a integrarlo. Entonces, sí, el licenciado Juan Carlos sobre todo ha estado muy preocupado porque se fortalezca el sistema anticorrupción desde la Secretaría Ejecutiva y el CPC, y ha estado en contacto con la diputada Priscila para que retome este tema, ¿no? Porque él se va en febrero y a final de cuentas nos vamos a quedar, a lo mejor, si no se hace esto, 3 de 5, y la verdad es que hay algo de trabajo y sí nos hacen falta manos. O sea, es importante tener todo completo para poder cumplir. Y además me imagino que hay tiempos establecidos, ¿no? Para que se lleve a cabo una convocatoria, el proceso de postulaciones y luego ya después de selección, me imagino. Y entonces pues ya estamos a nada, a la vuelta de la esquina, como dijeran por ahí, a que termine entonces Juan Carlos. Sí, de hecho, por ejemplo, la última comisión de selección terminó el 12 de octubre del año pasado. Por ley debieron de haber elegido la siguiente comisión de selección prácticamente inmediatamente, ¿no? O ya va terminando y entonces eligen y cuando terminan entra la otra para precisamente llevar el proceso. Y en un ideal, pues el proceso de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana debería ser previo a que salga, para que en cuanto sale uno, pues entra la otra y entonces no queda incompleto el comité.
Y el Pues, proceso, por ejemplo, de selección, en lo particular que me tocó el año pasado, pues es un proceso de mes y medio, casi 2 meses fue, en lo que se abre la convocatoria, se reciben los expedientes, se delibera, luego viene una etapa de entrevistas, luego viene otra deliberación y luego viene ya la designación de quienes obtuvieran el mayor puntaje. entonces tendrían que hacerlo a la de ya. Prácticamente, si no nos queremos quedar con con 3 integrantes, ¿Con 3? debiera de salir ya. Y si queremos que sea un proceso realmente transparente, ciudadano y que se cumpla con todos los requisitos, sí tendría que ser. Si se tardan un poco más, puede ser que quieran acelerar las cosas. A lo mejor difícilmente se va a tener este proceso transparente y que realmente pues abone precisamente a la construcción del sistema. Hemos visto algunas experiencias donde sacan en fast track las designaciones, los análisis, las convocatorias y pues a veces no son no es lo más adecuado para contribuir, lo que comentábamos, con el fortalecimiento de las instituciones. Para lograr los objetivos, ¿verdad? Se van delegitimizando. Pero bueno, es ojalá. Es lamentable, ¿no? Así pasa. Sí, que luego, lo decimos coloquialmente, ¿no? Lo hacen al vapor. Hay quien Así caiga. es. Ojalá que no A sea el veces caso y que... Pero a veces sí hay quien caiga y a veces pues ya está todo acomodado, ¿no? Para poner realmente a las personas, y es una de las cosas que desde el Comité de Participación Ciudadana sí nos gustaría que se mantuviera. Este espacio que ha sido ganado por y para los ciudadanos se mantenga precisamente en esa misma línea y no existan intereses partidistas que luego quieran cooptar los sistemas anticorrupción. Se han dado en otras entidades federativas donde son cooptados a través del Comité de Participación Ciudadana con intereses partidistas. Entonces sí nos gustaría que fuera un proceso realmente abierto, transparente, apegado al marco de la ley y evitar en la medida de las posibilidades o evitar, o sea, la verdad es que sí nos gustaría evitar cualquier injerencia partidista en el Comité de Participación Ciudadana. Perdería, además de la credibilidad, creo que el objetivo principal. También, pues regresando un poquito al tema que estábamos hablando de la cuestión financiera en el Estado, me gustaría preguntarle, Misael, sobre esta situación que no se aprobó el juicio político para José Ignacio Peralta Sánchez. ¿Qué lectura le dieron ustedes a través del Comité Ciudadano, de Participación Ciudadana? Mira, en ese tema de juicios políticos y todas esas cosas, en lo particular, no me gusta meterme mucho porque luego son cuestiones precisamente políticas y a veces pueden prestarse a arreglos políticos, pueden prestarse a otras cosas, y a nosotros nos gusta o preferimos manejarnos dentro del marco de la ley y en un momento dado esperar las auditorías. Esperamos que se hagan públicos los resultados de las auditorías que vaya a iniciar la gobernadora. Recordemos que cuando entró el entonces gobernador José Ignacio Peralta Sánchez también empezó con auditorías, generaron un libro blanco y toda esta situación nunca se dio a conocer cuáles fueron los resultados. Esperamos que ahora sí y que en un momento dado se inicien los procesos correspondientes. Y que realmente se hagan, es que es un tema bien complicado las cuestiones de auditoría, y desde la planeación de la auditoría, por dónde se vayan a ir va a decir mucho de hacia qué parte va, en qué puede terminar esto, ¿no? Y también, pues ya se nos acaba el tiempo, la verdad es que se me pasó súper rápido, no sé a ti, pero bueno, algo que gustes abordar, con lo que gustes concluir. Recalcar las dos preocupaciones que tenemos, que nos parecen sumamente graves. Estamos trabajando en unas recomendaciones al gobierno del estado para abonar en el tema de la transparencia en las cuentas públicas, de la presentación de la transparencia desde la Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, y eso la verdad nos parece
muy preocupante el pensar que existan dos cuentas públicas, y nos parece preocupante y que merece una respuesta es porque aparentemente solo se decidió no pagar los recursos y no hay explicación para el excedente de 1.200 millones de pesos que tenía el gobierno del estado. Entonces estaremos dando seguimiento a través de los distintos medios legales que nos permitan como ciudadanos, y estaremos informando también de todo esto, de cómo va la situación, buscando explicar con un enfoque ciudadano la situación financiera, las causas de la situación financiera del gobierno del estado. Me imagino que también estarán dando seguimiento al tema de los 11,000 millones de pesos que menciona la gobernadora y que han descubierto, ¿no?, en esta deuda pública. Desde luego, es uno de los temas que tenemos ahí en la agenda. De hecho, esperaríamos que esos 11,000 millones se vieran reflejados en la cuenta pública que ya le correspondería a ella presentar en diciembre de este año, para ir pudiendo tener la certeza de cuál es la verdadera situación financiera del gobierno del estado, basado en documentos oficiales. Muy bien, pues también nosotros estaremos dando seguimiento a través de ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, Karina, muchas gracias a ti, un saludo a todo el auditorio, y la verdad toda esta situación, la participación de los medios de comunicación es muy importante para difundir todas esas actividades. Muchísimas gracias. Él es Misael Anguiano Solano, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima. Muchas gracias también a usted que nos hizo favor de acompañarnos esta noche a través de Frente en Colima. Que descansen. La polémica por hoy ha terminado. Esto fue De Frente en Colima. Otra exclusiva de El Heraldo Radio.